En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo esto: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Bienvenidos a esta pequeña reflexión sobre el Evangelio Dominical, Marcos capítulo 6, del versículo 1 al 6. En esta ocasión se nos lleva con esta figura de Jesús llegando al lugar donde se crió, a Nazaret, y que va a ir a la sinagoga. Y la predicación va a tener un efecto. San Marcos es en su descripción en el Evangelio, él va a prisa. Solo nos deja saber ciertos detalles. No nos deja saber todo lo que necesitamos, porque en los detalles que él pone es como que uno va a agarrar las luces de lo que le está diciendo. Se va a fijar que no nos dice qué predicó Jesús. Cuando escuchemos el Evangelio de Lucas, él sí dice lo que predicó, pero en Marcos solamente se nos dice que él predicó y la reacción de la gente. ¿Qué es lo más importante entonces? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ir aprendiendo mientras comenzamos la reflexión de este Evangelio? Recordar entonces que su familia había ido a Cafarnaún al principio del ministerio de Jesús y querían llevárselo de regreso a la casa en Nazaret porque decían que estaba loco, porque Jesús había entrado en la sinagoga de Cafarnaún y un endemoniado, él lo liberó y ha sanado a muchas personas y ahora está predicando y dando parábolas. Y dice que entonces la familia, que llegaron los líderes religiosos a denigrar a Jesús, diciendo, por el poder de Satanás estás haciendo eso, ¿se acuerdan? Y llega la familia pensando, se volvió loco. ¿De dónde le salió a andar predicando? Pues Jesús los dejó. Y ahora nos cuenta el texto que por propio pie Jesús baja a Nazaret. Entonces, Marcos no nos contará muchos detalles, no nos dice ni siquiera el nombre del pueblo. Sabemos que es Nazaret, pero no porque Marcos lo diga, sino que fue a su tierra, va a decir el texto. Recuerde que todo hombre mayor de 12 años puede levantarse en la sinagoga y pedir la palabra, ponerse a leer la escritura y si tiene algo que compartir, compartirlo. Así que Jesús tiene también ese derecho. Ahora, lo único es que la gente en Nazaret, todos lo conocen. Y da la impresión por el texto que Jesús no había predicado antes, no había hecho nada de lo que ahora hace en su ministerio público. No se nos dicen nombres, no se nos describe el mensaje entonces que predicó Jesús, pero sí se nos pone como un acento en las palabras, que son de sabiduría y que tiene poder en las manos para hacer milagros. Dice el texto, se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro, ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? Primero, cuando Marcos habla de multitud, se refiere a la gente del pueblo. No son muchos, pero tienen que caber en esa sinagoga. Como todo el mundo,
siente conocer a Jesús, porque lo vieron crecer ahí, también piensan que tienen el derecho a juzgarlo. Eh, Algo que es interesante es que si fuesen los líderes religiosos, saduceos, fariseos, escribas, uno diría, pues sienten una amenaza en Jesús en el liderazgo. Pero estos no son los líderes religiosos. Estos son los vecinos, los que lo han visto crecer, que consideran que Jesús es poca cosa como para andar predicando con tanta maestría y sabiduría. Esto no es de él. Eso no le puede pasar a él. Y es como una envidia de pueblo chico, como dicen en nuestros países. Pueblo chico, infierno grande. Y si usted en ese pueblo chico le ponen un nombre como la pulga, lo van a conocer como la pulga hasta el día que se muera. Hasta los ángeles, el día que entre al cielo, le van a decir, bienvenido, pulga. Porque en pueblos pequeños eso sí no se los olvida. Ahora, entonces viene la descripción de lo que la gente percibe de él. De nuevo, no se nos dice la predicación, pero se nos dice la impresión que ellos tenían. ¿Qué no es este el carpintero? El texto en griego dice tecton, ¿no? Tecton es artesano. Pero si los antiguos traductores prefirieron la palabra carpintero, es porque tal vez han habido más personas con trabajo de madera o lo que un carpintero pudiese hacer, construcción, y entonces pensaron que era la palabra más exacta para definir el tecton, el cual dicen Jesús es un tecton, es un artesano, pero ellos lo refinaron, dicen carpintero. Segunda descripción, el hijo de María. Y así literalmente está en griego, en singular. No dice uno de los hijos de María, los hijos de María, ¿no? El hijo de María, acentuando que tuvo uno solo. Y luego cuando habla de los componentes del clan, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón, ¿no viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Entonces, esos ya son el círculo más grande de la familia que vive junta normalmente, pero los desconcierta. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús para ellos se volvió piedra de tropiezo, porque entonces ya no escuchan el mensaje. Vieron la sabiduría y el poder en sus manos con los milagros, pero se bloquearon. Muy poca cosa. No, nosotros lo conocemos. No tiene por qué haber hecho esos milagros. No le cabe, no le cabe. Se ofenden por eso. Y es algo que está en la escritura, la piedra de tropiezo. ¿Cuál piedra de tropiezo? Es la piedra angular. Dios mismo justamente se vuelve piedra de tropiezo para el pecador. Jesucristo se vuelve piedra de tropiezo para un liderazgo mal llevado, para aquellos que tienen una imagen de Dios y son incapaces de abrir su corazón y su mente. Isaías 8:14 nos dice eso, que el enviado de Dios, que Dios mismo será un santuario, como si fuese una iglesia, imagínense. Será un santuario esa persona, pero también será piedra de tropiezo y peña de escándalo para ambas casas de Israel, lazo y trampa para los moradores de Jerusalén, siendo algo que va a dar cohesión y fuerza, para ellos se vuelve peña de escándalo y piedra de tropiezo, lazo y trampa. Es cuando no se entiende el mensaje, como lo que está pasando en Nazaret. Isaías 28:16 también nos dice, por eso así dice el Señor Yahvé, he aquí que yo pongo por fundamento en Sión una piedra elegida.
angular, preciosa y fundamental. Quien tuviere fe en ella no vacilará. Y eso es importantísimo para nosotros, porque ahorita va a entender por cómo este texto se ha venido desarrollando. Eso es lo que quiere el Señor, que no vayamos nosotros entonces a vacilar, que no vayamos entonces a titubear, que tengamos fe. Salmo 118. La piedra que desecharon los arquitectos es la piedra angular. ¿Sí? Les pareció que no era valiosa, que no era suficiente, que era de poca cosa. Y era la piedra angular que sostiene toda la edificación de la iglesia en Cristo. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para no tropezar con esa piedra? ¿Para dónde nos lleva este texto? Entonces, para no caer en ese estar buscando algún defecto en Jesús. Pues tal vez mira a su familia, ¿sí? No es él el hijo de María, es de nada, de una mujercita, ¿sí? No conocemos a los que viven en su clan en la casa, sí, los conocemos a todos, no hay nada. Ellos querían reducir a Jesús para que ese mensaje entonces no los retara, porque no tienen fe, que cuando Dios comienza a actuar, no lo detiene nada. ¿Qué necesitamos nosotros también en este punto? Fe. Es lo más importante. Recuerde que esto se nos prueba muy útil, como con la hemorroísa la semana pasada y con Jairo. La hemorroísa porque tuvo fe y se acercó y tocó. Pero la fe fue ese vehículo que permitió que la gracia trabajara. Tenía fe. Y cuando le dicen a Jairo, tu hija se murió, ya no molestes al maestro. Jesús se voltea al maestro y le dice, solo ten fe. Y ahora más. ¿Cuál fue el evangelio anterior? La tempestad calmada. ¿Cómo les fue a los discípulos en medio de la tormenta mientras Jesús dormía? Perdieron la paz. Ya no podían controlar el mar. Y que entonces regaña Pedro a Jesús y le dice, no te importa que estamos ya al borde de perder la vida. Y dice el texto que Jesús se levantó, cayó a la tormenta, cállate. A veces uno piensa, porque las películas así son, cállate. Jesús es un hombre de paz y Jesús no necesita gritar para que algo se realice. Yo me lo imagino callando a la tormenta, cállate. Así se callan a los espíritus inmundos. Así se calla con mucha fe a todo aquello que es tormentoso en nuestra vida. Y lo calló. Una paz sobrevino. ¿Cuál fue lo siguiente que pasó? Que entonces él se volteó a los discípulos y les dijo, ¿todavía no tienen fe? He allí a lo que quiere este texto, unirse a lo que vimos antes. La palabra de Dios, por supuesto, es una bendición una tras otra y nos está guiando en un camino espiritual de crecimiento. Y esto es imperativo, que seamos personas como en la sinagoga de Nazaret, pero que tengamos fe, que cuando Dios habla, dejémoslo hablar y no bloquear nuestro corazón. Pero se necesita que tengamos fe. ¿De qué le va a servir esto a cualquiera? Porque el siguiente evangelio es el envío de los discípulos. ¿Y qué van a tener? ¿Qué necesitan los discípulos para ir de misión? No, no necesitan nada. Jesús les va a dar una lista y les va a decir, lleve una sola o lleve dos. Si los echan, sacúdanse el polvo de los zapatos. Pero esas instrucciones es la que los van a preparar a ellos para no perder la fe. Así que estos textos nos vienen hablando a usted y a mí de la piedra angular que mantiene la edificación sólida. ¿Por qué? Porque no podemos perder la fe. Aliméntala, ora, lee la palabra,
Medítala, rétate a ser una persona mejor, más paciente, amorosa, que comprensiva. Hace Primera de Corintios 13 para ver la lista de cosas que Dios nos puede estar pidiendo, pues que se note que tengas fe, porque se nota que Dios está trabajando en ti. Que no importa que no te sientas la persona más capaz, pero Dios está trabajando en ti y tú tienes fe. Fe ciega como la de la hemorroísa, sabiendo Dios es más grande que yo y Dios estará conmigo. Así que adelante. Dios los bendiga.